Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro digital de Europa Press. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico molecular, en un encuentro que realizamos gracias al apoyo de Roche. Es evidente que un buen diagnóstico es crítico a la hora de atender a un paciente. De este diagnóstico dependerán las decisiones clínicas que afectarán a su cuidado y recuperación. De ahí que son claves las nuevas técnicas de diagnóstico, como el diagnóstico molecular, que permiten un diagnóstico más preciso y más rápido. Esto es especialmente relevante en enfermedades como el cáncer, el Alzheimer o enfermedades raras. Por daros un dato, según las autoridades sanitarias de la Unión Europea, hasta un 40% de los casos de cáncer se podrían evitar con un diagnóstico temprano y preciso. Es en este contexto en el que la consultora Levin Institutional Health Affairs, junto con el apoyo de Roche, han lanzado el proyecto Sequency 21, proyecto que crea un panel multidisciplinar de expertos que analizan cómo está la situación del diagnóstico molecular en España y también proponen medidas de acción en este campo. Para hablar de todas estas cuestiones, hoy tenemos con nosotros un panel espectacular de expertos que han participado en este proyecto y que nos van a permitir tener una visión con muchos enfoques sobre esta cuestión del diagnóstico molecular. Tenemos en primer lugar con nosotros a Julio Sánchez Fierro. Julio es abogado y doctor en Ciencias de la Salud. Ha ocupado muchos cargos, entre otros el de subsecretario de Sanidad y Consumo y vicepresidente del Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Muy buenos días, Julio. Hola, muy buenos días. Buenos días. También tenemos con nosotros al doctor Álvaro Rodríguez Lescure, que es el presidente de la Sociedad Española
de Oncología Médica. Muy buenos días, doctor. Tenemos con nosotros también a Álvaro Hidalgo, que es el presidente de la Fundación Weber, y a Begoña Barragán, que es la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. Por lo tanto, son el panel idóneo para ilustrarnos sobre todas estas cuestiones. Vamos a comenzar con una primera intervención inicial de nuestros ponentes, para luego después pasar a lo que es el coloquio propiamente dicho, en el que os iré haciendo preguntas. También pueden venir preguntas de todos los que nos están siguiendo ahora de forma virtual. Pues comenzamos con esta primera ronda de intervención y comenzamos contigo, Julio. Pues bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, es agradecer a Europa Press por permitirnos hacer esta presentación. Es un informe que hemos elaborado durante estos últimos meses con la participación de expertos de distinto ámbito, del ámbito clínico, del ámbito de la investigación, del mundo de la farmacia, del mundo jurídico y sobre todo contando con las asociaciones de pacientes que son de un interés máximo a los efectos de no solamente diseñar, sino implementar medidas que puedan contribuir en favor de quienes son no solamente el centro del sistema, sino que son protagonistas, tienen que ser protagonistas del sistema sanitario. Me refiero a las asociaciones de pacientes. Bien, como decías muy bien en la intervención inicial, el diagnóstico es un momento crítico en el abordaje de cualquier tratamiento para buscar la recuperación de la salud de un paciente. Por eso, acertar en el diagnóstico es absolutamente crucial para que la terapia que se aplique, los fármacos que se utilicen, etcétera, sean los más idóneos y contribuyan a esos resultados que todos deseamos, que es exactamente el de recuperar la salud. También la idea fundamental es qué aporta el diagnóstico molecular respecto a las técnicas diagnósticas tradicionales. Pues lo que aportan es fundamentalmente esa precisión, exactitud y rapidez en base a elementos basados en la medicina genómica y en base al Big Data. Con eso se pueden obtener informaciones que son sustanciales, que son fundamentales para ir tomando las decisiones que en cada caso son necesarias. Y el diagnóstico molecular sencillamente es una herramienta que permite la medicina personalizada, la medicina a medida de cada una de las personas y cada una de sus circunstancias. La situación del diagnóstico molecular en el mundo pues es realmente esperanzadora en determinados países de nuestro entorno, como por ejemplo el caso de Francia, de Italia, de Alemania o del Reino Unido, y otros países que a lo mejor tienen menos tamaño que España, pero que van bastantes pasos por delante con respecto a lo que es el entorno general, como por ejemplo puede ser Estonia o Dinamarca. En estos países la generalización del diagnóstico molecular es algo más que una hipótesis de trabajo. Se está trabajando muy seriamente en ella y se están consiguiendo resultados verdaderamente relevantes. En el caso de España, la atención ha sido inicialmente más reducida, el Instituto Carlos III, determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo Andalucía, o como puede ser Cataluña, o como puede ser Valencia, la Comunidad Valenciana o Madrid, etcétera, pues han hecho cosas relevantes, importantes en el campo de investigación e incluso algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Navarra, ha participado en acciones realmente interesantes a nivel comunitario, en redes que han permitido avanzar en este orden de cosas. En estos países que mencionabas antes, pues hay todo un plan de acción, hay unas estrategias montadas para que se avance con soltura y paso a paso, pero en la buena dirección. Creo que en este sentido España ha empezado a dar algún paso importante en el año 2019 y reiterado también este mismo año con ocasión de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, apostando por la medicina personalizada de precisión, de la cual es un elemento fundamental el diagnóstico molecular. Pero todavía queda mucho por hacer para
que se extienda en el conjunto del territorio nacional y para que los pacientes, estén donde estén y vivan donde vivan, estén en una posición de igualdad en el acceso a esta asistencia. Hace falta resolver problemas de financiación, algunos problemas de regulación, pero creo que estamos en la buena dirección y nosotros hemos querido poner lo mejor que hemos encontrado en las distintas experiencias en el mundo al servicio también de nuestras autoridades y responsables públicos para que en España pronto el diagnóstico molecular no sea, como algunos equivocadamente consideran, una especie de lujo asistencial y lo consideren como una herramienta que cada vez sea más cotidiana en el día a día de la medicina española. Muchísimas gracias, Julio. Has avanzado muchas de las cuestiones sobre las que me gustaría que sigamos profundizando en el encuentro, como financiación, cómo están otros países y que se ha hecho un poquito hasta ahora. Pero antes vamos a dar pie al segundo de nuestros ponentes. Por favor, doctor, cuéntanos un poco. No te estamos, no sé si... Ahora ya sí, ¿no? Ahora sí, ahora ya sí, ahora perfectamente. Gracias, Candelas. Realmente la oímos bueno, con cierta frecuencia en los últimos tiempos mucho la expresión de medicina personalizada, ¿no? Y medicina personalizada de precisión, ¿no? Se convierte también en una especie de mantra, ¿no? Porque de algunas obviedades, ¿no? La medicina siempre ha pretendido en su ejercicio ser personalizada y esto no es una cuestión de genómica, ¿no? Está claro también el aforismo clásico de que tratamos pacientes, tratamos enfermedades, ¿no? Y cada ser humano es un mundo, no solo en lo genómico, también en sus circunstancias, en su circunstancialidad social, familiar, económica, laboral, etcétera, ¿no? Y por tanto siempre la buena medicina ha intentado hacer esa aproximación al paciente en concreto, en su globalidad, en su totalidad, y por eso siempre ha querido y pretendido para llegar a ejercerse con la bondad necesaria, pues el ser personalizada, ¿no? Indudablemente hemos ido personalizando en las últimas décadas y especialmente en el siglo pasado la medicina en términos de tratamiento, pero especialmente en términos de diagnóstico, ¿no? Y hoy en día cuestiones diagnósticas que, valga la redundancia, no cuestionamos y que tenemos incorporadas de forma habitual y razonable a la cartera de servicios cuando se proveen esos servicios de salud a los pacientes, bueno, se han ido incorporando durante las últimas décadas y constituyen hoy un estándar de tratamiento o de diagnóstico. Pues, por ejemplo, el diagnóstico radiológico, el diagnóstico con medicina nuclear, el diagnóstico metabólico. Dentro de la radiología hemos pasado innumerables fases, ¿no?, de incorporación de innovación diagnóstica. Al fin y al cabo, el diagnóstico, y como señalaba Julio, es absolutamente esencial. No se puede ejercer o hacer un plan de tratamiento, fijar ni tan siquiera unos objetivos si no tenemos diagnosticado el problema, bien definido, bien estructurado y bien articulado ese plan en torno a ese diagnóstico. Hoy en día realmente disponemos y tenemos de unas gafas de mayor aumento, ¿no?, que hemos incorporado recientemente, bueno, en las últimas décadas al conocimiento de la ciencia de la medicina, que es el diagnóstico genómico molecular, ¿no? Y por eso hablamos de biomarcadores que nos permiten, no son siempre genómicos ni son siempre sustancias, puede ser hasta incluso una imagen, pero nos permiten fundamentalmente pronosticar, pero nos permiten predecir y nos permiten ajustarnos en esa exactitud, en ese diagnóstico ya no solo personalizado, sino más preciso, que va a obtener datos mejores en cuanto a eficacia, también posiblemente e indudablemente con menos toxicidades, de forma más selectiva y además de una forma más eficiente, porque vamos a tratar lo que tenemos que tratar, con lo que tenemos que tratar y de la forma adecuada. Y no vamos a tratar de forma inespecífica, de forma generalizada, sin esos biomarcadores, pacientes o enfermedades, obviamente pues con un peor resultado. Por tanto, las ventajas son máximas, ¿no? Indudablemente todo esto evoluciona y de la misma forma que hemos incorporado pues esas herramientas diagnósticas, como pudo ser en su día pues el escáner, el TAC o el ultrasonido o la medicina nuclear o el mismo PET, y hoy son prestaciones normales en la cartera diagnóstica de cualquier
paciente que se aproxima al Sistema Nacional de Salud, pues incorporaremos también herramientas de diagnóstico en este sentido de lo molecular. Es cierto que esa medicina, y con todo el potencial que señalaba Julio anteriormente de beneficio, y no solo de tratamiento, sino de prevención y generación de datos de investigación, especialmente vía Big Data, y que esto va a transformar el sistema, por cuanto todo esto supone realmente un reto y yo creo que también una nueva transformación, pero en el ámbito cultural de todo el Sistema Nacional de Salud. Sin duda, en cuanto a medicina personalizada de precisión, a día de hoy en cáncer, técnicamente hablando, de forma objetiva, no se beneficia la mayoría de los pacientes a día de hoy. Y de hecho, es un porcentaje limitado y concreto, pero que obtiene un grandísimo beneficio por ese diagnóstico molecular. Por tanto, en esa pero sí esto es el presente y el futuro más inmediato, no solo ya a largo plazo. Y por tanto, esto implica una transformación cultural del sistema y que implica que generemos esa visión. Pero esa visión también hay que generarla y promoverla y cultivarla también en los gestores del sistema, en los decisores especialmente y a nivel especialmente político, para proponer, idear y liderar una estrategia en torno a la cual se tiene que articular un plan. Y ese plan, lógicamente, tiene que acompañarse también de una voluntad política para llevarlo a cabo y, por lo tanto, también de una dotación presupuestaria y favorecer todo lo que necesita ese cambio cultural, especialmente en cuestiones de formación. Y ahí lo dejo como mínimo como aperitivo. Muchísimas gracias, doctor. En efecto, luego vamos a seguir andando en estos temas. Es verdaderamente apasionante el diagnóstico molecular, la medicina personalizada, todos los avances que se han conseguido y todo lo que queda por seguir consiguiendo. Vamos a pasar con el tercero de nuestros ponentes. Álvaro, por favor, tuya es la palabra. Hola, muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias también a Europa Press por invitarme a este diálogo, a este encuentro. Bueno, pues como bien han dicho tanto Julio como el doctor Rodríguez Lascure, claro, todo esto supone un avance tremendamente importante desde el punto de vista clínico, que creo que esto es lo fundamental, tanto en términos de eficacia como en términos de seguridad, pero es evidente que las nuevas técnicas de diagnóstico van a suponer un coste y aquí es donde entran los economistas. Entonces, en este sentido, la pregunta que nos deberíamos hacer, ¿la medicina personalizada con las técnicas de diagnóstico avanzadas son más eficientes o menos eficientes? Porque, como bien han comentado, es necesario implementar un plan, dotarlo presupuestariamente y ver si el balance de lo que nos cuesta realizar esto y los beneficios que obtenemos, pues compensa o no a la sociedad. Bueno, pues lo que estamos viendo es que desde el punto de vista económico, todo lo que tiene que ver con la implementación de la medicina personalizada gracias al diagnóstico genético es coste eficiente. Y esto es coste eficiente por dos motivos. Primero, por la reducción que ha significado especialmente la secuenciación del genoma en los últimos años, en donde hemos tenido un ahorro muy importante en coste para realizar este tipo de pruebas y los beneficios en ahorros de costes que supone de orientar aquellas terapias que vamos a saber que son eficaces para determinados pacientes y dejar de tratar a otros pacientes en los que sabemos que no van a ser eficaces y también dejar de tratar de forma inespecífica sin saber muy bien cuál de las herramientas terapéuticas que tenemos a nuestro alcance van a ser eficientes. Por lo tanto, lo que resulta claro es que desde el punto de vista de la eficiencia, la medicina personalizada y el diagnóstico genético es un avance importante que supone una inversión, pero como casi todo en materia sanitaria, tendríamos que considerar los empleos en sanidad como una inversión, no como un gasto, porque vamos a tener un retorno a lo largo del tiempo, un retorno que va a ser, en primer lugar, para el paciente en términos de calidad, supervivencia y calidad de vida. Por otro lado, en el sistema, porque va a ahorrar costes directos, porque vamos a tener pacientes que van a estar mejor tratados, mejor controlados, por lo cual van a tener menos ingresos hospitalarios, menos
acudir a urgencias, etcétera, y también para la sociedad, porque vamos a permitir gente que pueda retomar su vida normal e incrementar la productividad. Ahora, la segunda clave de esto es si esto está accesible para todo el mundo, porque en un sistema nacional de salud como el nuestro, lo importante, una vez que medimos la eficiencia o no del sistema y el impacto presupuestario, es decir, si lo podemos pagar, va a estar disponible para todo. Bueno, y lo que estamos viendo es que esto, de momento, hoy en día, en nuestro Sistema Nacional de Salud, no es así del todo. Hay claras deficiencias desde el punto de vista de la equidad. Por eso, quizá sería muy importante que todas estas nuevas técnicas diagnósticas estuvieran incluidas en la cartera básica de prestación sanitaria, para que de esta forma, pues, al estar financiadas, pudiesen tener un acceso mucho más equitativo. Entonces, el resumen desde el punto de vista de la economía de la salud es que, por supuesto, la medicina personalizada supone un gran avance desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de la eficiencia. Lo que estamos viendo es que cuando tú das un tratamiento orientado, los ratios coste-utilidad incremental, es decir, el coste de conseguir un año de vida ajustado por calidad en aquellos pacientes que tenemos identificados que sirve el medicamento en tumores como puede ser el cáncer de pulmón o el cáncer de próstata, tenemos una bajada de los ratios de coste-utilidad muy importante, por lo tanto, y que además va a compensar siempre el coste de lo que sería el cribado genético, porque este coste es una pequeña parte de todo lo que es el tratamiento. Por lo tanto, si intentamos ahorrar en algo que es barato en términos relativos frente al resto, lo que vamos a hacer es malgastar muchos recursos porque estamos tratando de forma no adecuada a los pacientes, generándoles además problemas de toxicidad y privándoles de una mejor alternativa. Y aquí lo dejo como entrada. Muchas gracias, Álvaro. En vez de hablar solo de coste, es verdaderamente relevante. Terminamos este primer turno de intervenciones con Begoña. Begoña, bueno, cuéntanos desde un punto de vista del paciente. Sí. Bueno, sí, pues ya se ha dicho casi todo, no casi todo, hay mucho que hablar aquí, ¿no? Pero como pacientes seguramente a lo mejor tenemos un punto de vista que nada tiene que ver ni con la economía, ni con el gasto. Nosotros, una persona que le diagnostican un cáncer, lo primero que tiene es miedo. Tiene miedo, tiene incertidumbre, y cuando ya estamos constituidos en asociaciones, entendemos muchos términos, pero una persona recién diagnosticada, si le empiezan a hablar de genómica, big data, biomarcadores, diagnóstico molecular, bueno, pues ese miedo lo único que hace es crecer y crecer y crecer, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer entre todos? Pues yo creo que esta difusión, esta divulgación de que estamos avanzando, de que las cosas pueden cambiar en un futuro inmediato y que poco a poco vamos avanzando en este camino, bueno, pues es esperanzador, ¿no? Y al final lo que una persona que tiene cáncer necesita, o una enfermedad grave, es tener una esperanza y tener esa certeza de que hay una posibilidad de tratamiento y que ese tratamiento va a ser lo más adecuado para él, que esto no es café para todos, como podía ser antaño. Yo, si retrocedo en el tiempo, ya he hecho 19 años de mi diagnóstico de cáncer y si yo pienso todo lo que ha pasado en estos 19 años, veo que han pasado cosas apasionantes, ¿no? Aquí ha habido un cambio radical y es verdad que se ha avanzado. Lo que pasa es que el paciente, cuando está recién diagnosticado, nunca ve ese avance porque lo que quieres es una solución inmediata, lo quieres ya. Y es humano y es así y es lo que queremos todos, ¿no? Entonces, yo creo que ahora sí que se nos abre un camino importante para todos, cada uno en la faceta que le corresponde, para luchar por esa equidad que realmente no tenemos resuelta en otros temas, ni siquiera con fármacos que están aprobados o con pruebas diagnósticas, y es importantísimo que todos a uno tratemos de solucionar ese tema de equidad y que todas las personas tengamos el mismo derecho y las mismas prestaciones. Ahí podemos hacer mucho las asociaciones de pacientes, pero también las sociedades científicas, nuestros profesionales sanitarios. Yo creo que es un trabajo de todos, ¿no? Y que por ahí iremos haciendo, iremos avanzando, porque a un paciente no le puedes hablar de costes ni de gastos, ni porque el paciente lo que necesita es una solución a su problema.
Y en esos primeros momentos, sobre todo, lo último que quieren es que le digan, tú le vas a costar al sistema X dinero, ¿no? Entonces yo creo que esto es esperanzador y es una transformación y entre todos pues conseguiremos avanzar, lógicamente, ¿no? Avanzaremos más o menos rápido en función de lo que se esté dispuesto a invertir, lógicamente, ¿no? Y eso pues tampoco está en nuestra mano, por lo menos en la mano de los pacientes no lo está. Pues muchísimas gracias, Begoña, por compartirnos esta visión, por avanzar cuestiones muy relevantes como es la equidad y la financiación, que sin duda vamos a comentar a lo largo de este coloquio, pero sobre todo por esa visión de esperanza y de progreso y futuro. Pues vamos a comenzar ya el coloquio propiamente dicho. Julio, has mencionado algo de cómo está la situación del diagnóstico molecular en España, pero no sé si nos puedes contar un poco más. ¿Se ha avanzado hacia una estrategia de medicina personalizada? ¿Qué pasos se han dado? ¿Qué más se puede hacer? Bueno, pues efectivamente se han dado algunos pasos importantes, como ha sido, en primer lugar, que hubiera una toma de conciencia por parte de, en este caso, del Parlamento, tanto por parte del Congreso como por parte del Senado, sobre que la medicina personalizada de precisión y en particular el diagnóstico molecular están aquí y están, digamos, necesitados de un impulso para pasar de la posibilidad a la realidad práctica y a la realidad diaria. También es interesante ver algún primer indicio de financiación que se produjo en el mes de junio, si no recuerdo mal, de este año, muy insuficiente todavía, pero bueno, hay un primer paso. Y también recordar que las comunidades autónomas, pues también el año pasado tuvieron una reunión en la que se discutió en torno a esta cuestión. Creo que va entrando poco a poco el debate sobre esta cuestión, no sobre su importancia, sino sobre la necesidad de implementarla con decisiones concretas, ¿no? Y en este orden de cosas, pues yo creo que se ha señalado también antes por otro de los compañeros en la redacción del informe, que es la necesidad de garantizar el acceso a esta nueva realidad y a esta nueva herramienta sanitaria en términos de equidad y en términos de igualdad territorial. En este momento hay algunos hospitales en España que disponen de estas técnicas diagnósticas, pero otros muchos no. Y esto, pues lógicamente, podrá explicarse en términos, diríamos, económicos y administrativos, etcétera, pero desde el punto de vista de los pacientes no resulta sencillamente tolerable, ¿no? Por tanto, habría que pensar en abordar con decisión, por una parte, lo que es el modelo de financiación de esta nueva realidad para incluirla, esa nueva realidad, pues como decía también el doctor Lescure, pues en lo que es la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, no que sea una casualidad, una circunstancia, una cuestión de benevolencia, a este le atendemos, a este no, sino que sea un verdadero derecho a ser tratado con los elementos que están disponibles en este momento técnicamente y que lo están disponibles en otros lugares próximos a España con absoluta normalidad. Pues muchas gracias, Julio. Has mencionado la inclusión de estas técnicas en la Cartera Nacional de Servicios, cuestión que también mencionó Álvaro. Álvaro, no sé si quieres añadir aquí algo. ¿Por qué crees que no está todavía incluido? ¿Qué crees que se podía avanzar aquí? Bueno, porque yo creo que todavía falta un poco de sensibilización por parte de los decisores. También es verdad que hasta los últimos años el coste de la secuenciación no ha bajado de forma significativa. También es un campo en el que se está avanzando de forma importante y sobre todo porque todavía, aunque existen desde hace tiempo, por ejemplo, en colon, medicamentos que van asociados a una modificación o a la presencia o no de
un determinado expresión genómica como el KRAS o el NRAS, pues todavía esos tratamientos no eran algo que eran generalizados, pero cada vez estamos viendo que están entrando muchos medicamentos nuevos que efectivamente están orientados hacia un determinado tipo de pacientes en función de un marcador genético y que si no se hace ese cribado, el retorno y el coste es tremendamente elevado. O sea, que yo creo que falta un poquito de sensibilización y de tiempo. Y por otro lado, otro de los problemas siempre es a la hora de establecer la inclusión de una prestación como esta, es el saber que tienes que gastar en el corto plazo para tener retornos a medio y largo plazo. Es decir, que tienes que hacer una inversión que vas a recoger más en el futuro. Y esto es algo que normalmente nos cuesta tener esta visión. Creo que la actual pandemia del COVID ha puesto en relieve lo importante que es la salud pública y la prevención. Y espero que esto haga que cambiemos el chip y que favorezcamos la inclusión en la cartera de algo tan básico como es el diagnóstico genético para que esté accesible para todos los pacientes de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pues muchas gracias, Álvaro, por esta explicación. Doctor, sí, no te iba a preguntar, doctor, a ti, porque además hay fármacos que están en cartera, pero en cambio no están los biomarcadores. Bueno, quería escuchar un poco también tu opinión aquí. Sí, quería comentar, si me permitís, que en ese sentido, en relación a la cartera, la incorporación de los biomarcadores a la cartera de servicios es uno de los objetivos, ¿no?, de trabajo que arrastramos desde SEON desde muchísimo tiempo, ¿no? Y de hecho, bueno, yo creo que sí, desde nuestra sociedad, claro, hablamos en relación a cáncer, sí que hemos empezado ya un proyecto ya de trabajo y de línea de trabajo, y además con alguna reunión ya con el Ministerio para, bueno, pues acabar promoviendo esa incorporación de forma arreglada, estructurada de los biomarcadores a la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, porque al fin y al cabo, claro, pues hablamos muchas veces de la innovación farmacológica, del fármaco, del medicamento, pero indudablemente en este contexto de medicina personalizada y de precisión, pues implica que el fármaco, la innovación farmacológica va ligada a un biomarcador concreto y que es el que predice precisamente una determinada eficacia de ese fármaco. Por lo tanto, ese divorcio biomarcador-fármaco, desde el punto de vista de esa incorporación a la cartera de servicios, es conceptualmente absurdo, ¿no? Porque es una prestación diagnóstica y además necesaria para implementar la prestación farmacológica propiamente dicha, ¿no? En ese sentido, bueno, ya hemos mantenido alguna reunión y tenemos un proyecto ya de biomarcadores para que, bueno, dar los pasos necesarios y que efectivamente se pueda progresar más en esta situación. Yo creo que hay una sensibilidad indudablemente en el Ministerio en ese sentido y, bueno, pero tenemos que intentar darle forma y eso sí, lo más rápido y lo mejor posible. Pues muchas gracias, doctor. Begoña, ya has mencionado en tu intervención y muchos ya lo habéis comentado de una u otra manera, el problema de un acceso equitativo a estas técnicas, ¿no? ¿Qué pedís desde los pacientes, la Asociación de Pacientes? Yo no sé, Begoña, si tienes... bueno, si no, mientras... Begoña, no se te oye. Mientras se recupera esa conexión, no sé si alguno quiere contestar a esta pregunta o seguimos avanzando y luego volvemos a retomarla, Begoña, cuando... a ver, Julio, has mencionado, ¿no?, que en España no se está en el mismo nivel que otros países de Europa. Has mencionado algunos países concretos, Alemania, Italia, Francia. ¿Nos puedes contar algún ejemplo, alguna cosa concreta que podamos aprender de ahí? Caso, por ejemplo, de nuestros vecinos franceses, pues es verdaderamente relevante el esfuerzo que se ha hecho de sumar fuerzas, el sector público con el sector privado. Hay como una alianza
desde los investigadores, los clínicos, los centros hospitalarios y también las entidades públicas y privadas, todos a una, para conseguir que el avance en este terreno sea no simplemente un deseo, sino sea algo real. Entonces, ahí se está consiguiendo bajar escalones, en el sentido de que no solamente se atiendan supuestos de extrema gravedad con estas técnicas diagnósticas, sino que se vaya bajando. El objetivo es ir bajándolo hasta el nivel de atención primaria, es decir, llegar a generalizar la utilización de estas técnicas diagnósticas moleculares como una cosa absolutamente normal. La normalización en este terreno no es lo mismo, ciertamente, en países con muchos habitantes y con un sistema nacional muy estructurado y con una organización compleja, como es el caso de España o de Francia, etcétera, como otros países, como por ejemplo puede ser Estonia, un pequeño país, donde por el contrario se ha hecho un esfuerzo inversor impresionante y donde prácticamente existe, por así decirlo, una ficha de tipo genómico de cada uno de los ciudadanos de aquel país, de tal manera que la información genética en el caso de Estonia es verdaderamente un ejemplo de lo que se puede llegar a conseguir. La posibilidad de respuesta por parte del sistema sanitario, una respuesta rápida, eficaz y costo eficiente es muchísimo mayor. Creo, por tanto, que ese ejemplo de unir voluntades, unir esfuerzos, capacidades, etcétera, solamente digamos, es la mejor vía. Cualquier otra, pretender salvarse cada uno por su lado, eso no produce buenos resultados. Creo, por tanto, que tenemos experiencias en nuestro alrededor y experiencias, además, hechas de modo prudente. La del Reino Unido es también francamente interesante, también es paso a paso, pero con decisión y sabiendo hacia dónde se va, que es a la normalización, a la generalización de algo que para algunos, decía al principio, pues es poco menos que una medicina de lujo, cuando evidentemente lo que estamos hablando es de una medicina propia del siglo XXI. Gracias, Julio. Habéis mencionado coste-eficiencia, sobre todo lo has mencionado tú, Álvaro, pero ¿hay algún estudio, alguna estimación de estos ahorros? Cuéntanos un poco. Pues sí, hay algunas estimaciones. Por ejemplo, lo que comentaba antes, ¿no? Que el coste total del diagnóstico molecular en un estudio se cifró en 2.396 euros, y esto, fijaros que era solamente el 6% de lo que suponía el coste total del tratamiento molecular dirigido, que se estimó en 31.269 euros, incluyendo un 54% lo que era el coste farmacológico y los gastos derivados de la hospitalización el 35%. Es decir, que estamos hablando que el coste del diagnóstico es muy, muy bajo en comparación con lo que viene detrás. Otro aspecto también que han puesto de manifiesto diferentes trabajos es el tiempo, porque claro, lo importante a la hora de hacer una secuenciación no solamente es el coste, sino cuánto es lo que tarda, ¿no? Pues un estudio también reveló que en técnicas de NGS con un tiempo de obtención de 2 semanas frente a otras que tenían un tiempo de 2,8 semanas, pues esto significó que en Estados Unidos, en Medicare, se obtuviese un ahorro global de $492.000, lo cual esto es importante. Luego, si hablamos del coste de hacer lo que es la secuenciación, pues un panel tumoral de 5 a 50 genes estaríamos teniendo un coste que iría entre los 577 y los $907. Como veis, unos costes muy razonables. En cambio, si hablamos de costes de paneles de enfermedades hereditarias, estaríamos estimando unos costes en torno a los $1.050 o $2.000. Y si hacemos la secuenciación del exoma, pues estaríamos hablando de $1.500
a 3.300 o 3.400 dólares. Como veis, nada que ver con lo que costó la primera secuenciación genómica. Y con respecto a la pregunta que me hacías, para terminar, pues hay estudios en los que se cifran los ahorros de realizar 100.000 técnicas genómicas. Tendrían un ahorro que estaría entre los 180 y 240 millones de euros, por todo lo que hemos explicado antes. Si en lugar de hacer 100.000 técnicas genómicas lo incrementaríamos a 200.000, el ahorro ascendería a los 360 y 400 millones de euros. Como puedes ver, son datos que ponen de manifiesto la eficiencia, sobre todo por lo que hemos dicho antes, porque estamos dejando de tratar con cosas que no sabemos si van a funcionar y solamente vamos a emplear los medicamentos allí donde podemos tener una probabilidad de respuesta gracias a este cribado genético. Pues muchas gracias, Álvaro. O sea, no solo es coste eficiente, sino parece que ha bajado también su coste directo. No sé, doctor, no sé si estabas diciendo algo, Álvaro, pero bueno, doctor, ¿cómo lo ves tú? El tema de la financiación lo habéis mencionado los tres. ¿No hay alguna financiación específica para la medicina personalizada? ¿Qué avances se están produciendo? ¿Cuál es tu visión? Bueno, anteriormente ha apuntado Julio que ha habido un tímido intento, ¿no? Ya este año, ¿no? Que son inicios, ¿no? Realmente la financiación depende ahora mismo de circunstancias y proyectos, bueno, a nivel autonómico o departamental, digamos, aislados, ¿no? Que obviamente, bueno, son el inicio, ¿no? de las cosas, ¿no? Pero indudablemente hace falta una financiación articulada en torno a una estrategia global, nacional, y además que articule toda esta transformación, toda esta incorporación del diagnóstico molecular, pues de forma habitual, ¿no? Y eso ahora mismo no existe. Es cierto que indudablemente, y lo señalaba Álvaro con anterioridad, esto exige una inversión, pero es una inversión indudablemente muy beneficiosa para el sistema y para la sociedad, porque la determinación en sí misma, incluso en las cifras que señalaba Álvaro, pues en muy poquito tiempo vamos a estar hablando de que podemos obtener una secuenciación, en un caso concreto, por 300 euros a lo mejor, ¿no? Y claro, es que si realmente estamos considerando que esto es, por ejemplo, está en la misma magnitud o rango, en el orden de lo que puede costar al sistema, por ejemplo, la realización de un TAC de tórax-abdomen o de un TAC de tórax-abdomen-pelvis, pues nos hacemos una idea del montante que estamos hablando. Otra cosa distinta es que hay que habilitar, y esto es, pero para largo plazo y supone una inversión en personal, en formación y en toda esa red, porque todo esto hay que articularlo en torno a una red que más o menos matricial y que dé servicio a todo el país, ¿no? Y por eso hace falta precisamente esa estrategia que en nuestra opinión, desde luego como sociedad, debe liderar el Ministerio y el Consejo Interterritorial, ¿no? Independientemente de que luego haya, lógicamente, una aplicación e implementación a nivel autonómico, pero tiene que haber una estrategia nacional en ese sentido y hay que establecer esa red de laboratorios y de centros que con las máximas garantías de calidad y de rigor, pues vaya a desarrollar, a implementar esa estrategia de diagnóstico molecular para que cualquier paciente en cualquier sitio, sea el más recóndito, en cualquier comunidad autónoma, en cualquier departamento de salud, pueda tener acceso a lo que a lo que es necesario que tenga acceso para proveer el mejor servicio de atención y de prescripción farmacológica y terapéutica, ¿no? Por tanto, yo creo que en cuanto a la financiación hace falta, en ese sentido, dar ese paso tan necesario desde la Administración, pero para articular un plan nacional. En este sentido, yo creo que no debe ir por otras vías, sino que tiene que ser un plan nacional y que afecte a todas las comunidades autónomas, indudablemente con el liderazgo del Ministerio en ese sentido, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. No sé si queréis añadir alguno más. Si no tenemos una... Sí. Yo, si me permites, 2 o 3 apuntes en la línea
de lo que el doctor Lescure señalaba, ¿no? Es decir, el tema, y también de lo que señalaba Álvaro, el tema del coste es un tema relativo y al mismo tiempo el tema del precio, ya no solamente el coste, el precio, también es un tema relativo que está, digamos, cayendo de una manera muy concreta. Algunos ejemplos los ha detallado Álvaro, pero yo leía hace pocos días un informe, en este caso, en un país que es remoto, pero es muy potente en este tipo de iniciativas, como es el caso de China, donde en un horizonte próximo especulan que podría rebajarse el coste a $50. En definitiva, no sabemos si esto estará adornado de los requisitos de calidad y seguridad que en el ámbito de países occidentales consideramos imprescindible, pero en todo caso creo que es muy significativo que la competencia internacional en precios también actúe de manera favorecedora a los sistemas nacionales de salud, ¿no? Por otra parte, en cuanto al tema de financiación, que señalaba también el doctor Lescure, pues yo creo que aquí hay dos grandes cuestiones. Por una parte, el modelo de financiación y con cargo a qué iría la financiación. Si el modelo de financiación es que se vincule de alguna manera la utilización de estas nuevas herramientas a unos resultados, pues naturalmente buscar soluciones de riesgo compartido, de soluciones que en definitiva midan resultados para introducir una técnica diagnóstica u otra, yo creo que ese es el camino, ¿no? Por otra parte, en cuanto al sistema de financiación, pues aquí ya hubo, en torno no directamente a diagnóstico molecular, pero sí en general en cuanto a terapias avanzadas hubo, que es un poco la punta del iceberg en medicina personalizada de precisión, hubo un debate en el Consejo Interterritorial que denota que todavía el tema está algo crudo, ¿no? Por una parte, las comunidades autónomas insistían en la necesidad de que sea con cargo al Fondo de Cohesión, que es una muestra de la solidaridad interterritorial a la hora de hacerse cargo de grandes proyectos que afectan el conjunto del sistema, y por el contrario, el Ministerio estaba más por la labor de que cada uno en su comunidad autónoma afronte los gastos derivados de este tipo de terapias nuevas o de nuevos enfoques de medicina. Creo que esto habrá que resolverlo, quizá a lo mejor haya una vía intermedia, pero yo creo que sin resolver el tema de financiación vamos a tener dificultades. Otros países, como es el caso de Francia, ha habido recursos extraordinarios que se miden por miles de millones de euros. ¿Por qué? Porque se considera que es una cuestión de Estado, afecta a la salud de los ciudadanos y al futuro del sistema sanitario. Creo que esa sensibilización debería también existir en España y por eso en nuestro informe insistimos en que la información a la población y la responsabilidad y el compromiso de los poderes públicos son elementos fundamentales para avanzar en este tema. Pues muchas gracias. Nos preguntan, ya lo habéis mencionado, habéis hablado de colaboración público-privada. La pregunta concreta que nos hacen es ¿qué papel tiene la industria en el impulso del diagnóstico molecular en España? No sé quién quiere contestar. Álvaro, por ejemplo. Bueno, pues en muchos casos lo que estamos viendo, por ejemplo, es que actualmente es la industria farmacéutica la que está costeando algunas veces las pruebas genéticas de sus biomarcadores. Es decir, que si un determinado tratamiento tiene que tener un biomarcador, bueno, pues para introducirlo en el sistema, muchas veces es la propia industria farmacéutica la que se hace cargo del coste de la prueba. Yo creo que, como ha comentado Julio Sánchez Fierro, creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con acuerdos de riesgo compartido, acuerdos de pago por resultados. Es decir, creo que tenemos que pasar de un sistema en el que pagamos por usar a pagar por si funciona, por lo que es por resultados. Y en ese sentido, claro, todo lo que tiene que ver con medicina personalizada y test diagnóstico, pues son
un marco ideal para poder implementar esta parte. Luego, por otro lado, creo que otro aspecto esencial es como país. Yo creo que como país es muy importante que tengamos una estrategia y también es muy importante que impulsemos cualquier tipo de avance en este campo. Creo que ya no solamente la industria farmacéutica, sino la biotecnología es uno de los pilares de desarrollo científico, tecnológico y económico donde las sociedades occidentales se van a tener que basar. Entonces, perder ese tren es un problema. Por lo tanto, creo que sería importante fomentar la colaboración también público-privada en algo como es la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas diagnósticas tanto en centros sanitarios como en centros universitarios y conectarlo con lo que es las empresas privadas. Pues muchas gracias, Álvaro. No sé si alguno quería añadir aquí algo. Si no, quería preguntarte, doctor, ¿se ha avanzado en guías, en protocolos estandarizados para el uso de estas técnicas? Sí, sin duda. Hay guías y además de todo tipo de ámbito, no solo nacional e incluso también internacional y en el ámbito europeo, por supuesto, ¿no? En nuestro país, además, bueno, pues se ha trabajado mucho y especialmente, pues, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica o de los especialistas de laboratorio, con la promoción y publicación, además, ¿no? En revistas indexadas ya de consenso sobre secuenciación, biopsia líquida, etcétera. Y también existen guías también de incluso utilización y de utilización y referencia de niveles de recomendación y de evidencia de aplicación de las técnicas de secuenciación y de medicina personalizada en diversas patologías, ¿no? De hecho, además, la Sociedad Europea, por ejemplo, de Oncología Médica, la ESMO, tiene sus guías publicadas de recomendación. Es decir, en qué situaciones enfermos, pacientes, es más o menos recomendable en función de la evidencia disponible. Obviamente, de nuevo, esto es algo dinámico y cambiante, pues se han de recomendar este tipo de técnicas, ¿no? Por tanto, sí que hay bastante trabajado en ese sentido. En cualquier caso, todo esto está llamado a tener una vocación dinámica y de revisión constante, puesto que, lógicamente, desde el punto de vista científico y tecnológico, el avance es constante, ¿no? Y eso ha hecho que en pocas décadas pues, podamos estar realmente donde estamos, ¿no? En términos de desarrollo técnico y, por supuesto, como se señalaba antes, de inversión económica, ¿no? Yo creo que, no sé si se ha llegado a decir la cifra, ¿no? Pero si no recuerdo mal, la primera determinación, ¿no? O secuenciación de genoma supuso un gasto realmente de 500 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de secuenciar por unos 400, ¿no? Para que veamos un poco esa evolución durante todas estas décadas, ¿no? Indudablemente todas las guías, recomendaciones vienen de los expertos, de las sociedades científicas y muchas veces en conjunto, como debe ser, de clínicos, de básicos, etcétera. Y tenerlas las tenemos y de nuevo insisto en que tienen su valor también está en que han de ser revisadas, revisitadas constantemente y actualizadas. Pues muchas gracias, doctor. Julio, has mencionado, y yo creo que casi todos, la palabra de concienciar, ¿no? ¿Qué mejoras ves en este campo? Yo creo que las mejoras a realizar son importantísimas. Yo creo que para la concienciación, o el objetivo de concienciación es uno de los objetivos fundamentales del informe que hemos elaborado. Queremos poner en valor ante la sociedad y ante los poderes públicos estas nuevas herramientas, estas nuevas técnicas diagnósticas. Creo que habrá que insistir en muchos sitios, habrá que llamar a bastantes puertas para que el resultado final sea el apetecido, que es que se considere algo normal, algo propio del siglo XXI, la utilización de estas técnicas diagnósticas que permiten unos tratamientos dirigidos, no unos tratamientos a ver si funcionan o no funcionan, sino tratamientos dirigidos. Eso es costo eficiente en términos económicos, pero sobre todo es un instrumento que ayuda a ahorrar mucho dolor,
mucho sufrimiento y mucha incertidumbre entre los pacientes. Creo que esto, el sentirse bien atendido con los medios disponibles, yo creo que es un valor en sí mismo. Creo que se habla de la humanización en la asistencia sanitaria, y la humanización pasa también por utilizar, porque los pacientes noten que las técnicas disponibles se les están poniendo a su disposición. No tener la conciencia de que en unos sitios sí, en otros no, o que sencillamente no, pues yo creo que eso no podrá ayudar a que algunos números salgan, pero no saldrán los números importantes, que son los números de resultados en salud y de pacientes satisfechos. Muchas gracias, Julio. Es una pena, se habla de humanización, de equidad y no conseguimos volver a retomar el contacto con Begoña. Me encantaría escuchar en ese sentido su visión desde el punto de vista del paciente, pero me consta que son dificultades técnicas, a veces pues esto es la tecnología. Quería preguntaros, aparte de esta concienciación, será necesario un esfuerzo de formación, ¿no? Y quería escuchar un poco la visión del doctor, o sea, ¿qué necesidades hay de formación, ¿no?, para integrar todo esto? Bueno, sin duda. Creo que antes lo apuntaba, ¿no? Y todo desarrollo, todo cambio cultural, pero también científico y técnico exige y, lógicamente, implica necesidades de formación. Por un lado, indudablemente, aparte de esa concienciación y formación en los elementos gestores y también en nuestra propia clase política, los gestores más directos e indirectos, es absolutamente necesario. Y más allá también de la sociedad, lógicamente, también en el personal sanitario. La formación de los médicos, de los especialistas, es muy importante. No solo en una única especialidad, ¿no?, que a lo mejor sea la provisora del tratamiento, sino también en todas las que están implicadas en el diagnóstico y en la gestión del proceso, de la patología, de la enfermedad y del paciente, ¿no? En ese sentido, yo creo que las sociedades científicas tienen un papel muy relevante. La verdad es que, por ejemplo, SEOM lleva, bueno, pues muchísimo tiempo, ¿no?, promoviendo, articulando, estimulando el desarrollo de consensos, planes de formación, también no solo también para elementos gestores también y dentro de los propios especialistas, sino también especialmente para los elementos más jóvenes, ¿no?, sobre todo nuestros médicos que están precisamente en formación durante esa especialización, los médicos residentes, todo el parque de adjuntos más jóvenes también. Absolutamente, para todos ellos hay mucha necesidad de formación en este sentido y de actualización. Y esos planes de formación médica continuada, indudablemente, pues una gran parte de ellos deben ser promovidos por parte de las sociedades, ¿no?, de las sociedades científicas, pero indudablemente en la administración, en la universidad, en la formación del pregrado, por ejemplo, de los médicos del futuro, pues es muy importante incorporar estos conceptos, ¿no?, de forma progresiva y también cada vez más homogénea y más universal, ¿no? Así que todo proceso de cambio de cultura y científico-técnico implica una labor de zapa inicial importante de formación y de preparar y acondicionar precisamente ese terreno, porque necesitamos gente especializada y formada. Gente que, por cierto, luego habrá que contratar, y esto será a lo mejor un aspecto que sea importante hablar de ello en el debate, y por la incorporación de otros perfiles profesionales también al Sistema Nacional de Salud, y que tiene mucha relación con todo este desarrollo de la medicina personal de precisión. Y no solo estoy hablando de médicos en general, sino estamos hablando de matemáticos, de bioinformáticos, etcétera, de biólogos, y que hoy por hoy, de forma arreglada, habitual y establecida, pues no son objeto de contratación habitual en el ámbito asistencial del Sistema Nacional de Salud. Y es otro reto importante que tiene un vínculo muy importante con el desarrollo de la medicina personalizada y de precisión y de todo este desarrollo de la secuenciación y del diagnóstico molecular. Pues muchísimas gracias. Enlazando un poco lo que acabas de decir, ¿no? Justo tenemos una pregunta que habla de esto, de la bioinformática, y dice: para impulsar el pago por resultados necesitamos capturar los datos y compartirlos para su uso primario y secundario. ¿Qué iniciativas pueden iniciarse para normalizar la ciencia de los datos? No sé, aquí, Julio, si quieres contestar tú, o Álvaro, o doctor, quien quiera, o los tres.
Que os Yo veo a los tres simplemente, consentir. aunque quizá la aportación en este sentido mejor será la de Álvaro, yo simplemente decir que están apareciendo ya a nivel universitario pues grados dedicados a la ciencia de datos como tal. Yo creo que eso en sí mismo indica por dónde van las cosas. Creo que eso es tremendamente positivo. Disponer de datos, compartir información es absolutamente clave. De hecho, las plataformas que puedan existir en este momento dentro del ámbito de nuestro sistema sanitario no pueden funcionar cada una por su lado, sino que tiene que haber la lógica interconexión, la posibilidad de relacionarse unas con otras y de agregar información. Creo que de eso saldríamos beneficiados absolutamente todos. Ayudará a tomar las decisiones en cuanto no solo a, diríamos, a inversiones en equipamiento, sino también en recursos humanos, en ubicación, diríamos, de centros de referencia. En definitiva, sin datos es muy difícil avanzar. Y por eso yo creo que este punto verdaderamente es crítico. Es un Muchas gracias. requisito Sí, sí, no sé quién iba a... Sí, Álvaro. Álvaro, ¿no? Álvaro, ¿no? No, que simplemente apuntaba que es un requisito absolutamente imprescindible. Toda esa transformación realmente digital del sistema pasa por lo que acaba de señalar Julio. Y también ahora mismo estamos lejos de eso. Hace falta también, en esa estrategia global, hay que integrar también todo el articulado de esa plataforma, de esos sistemas interoperables, que se puedan volcar los datos, manejar, y además por especialistas y personas absolutamente preparadas para ello, ¿no? Porque Big Data realmente... lejos ahora de la cuestión concreta, de la atención a un paciente con una patología concreta. Todo este cambio cultural del que hablamos también implica que todo esto va a redundar grandísimos beneficios para la sociedad en el futuro, que vamos a poder obtener datos y otros tipos de evidencias a través del proceso de estos millones y millones y millones de datos que nos van a permitir también evaluar también en la vida real datos realmente de efectividad, pero también de toxicidad, pero vamos a tener también datos que nos van a permitir hacer políticas también de prevención en muchísimos sentidos, ¿no? Si no tenemos una manera de integrar de forma también homogénea, por supuesto segura, con todas las garantías de protección de datos, por supuesto, si no podemos integrar de forma segura todos estos millones y millones de datos que se pueden generar con el diagnóstico molecular, realmente no vamos a ir a ninguna parte. O sea que eso es una parte absolutamente necesaria de esa estrategia y que hay que prever y, por supuesto, saber integrar en esa articulación de ese plan, ¿no? Y pasa, desde luego, como se ha señalado y quiero remarcarlo, por la incorporación de otras áreas de conocimiento que son absolutamente esenciales y fundamentales para poder dar ese servicio y mejorar pues nuestros estándares de tratamiento y de prevención, ¿no? Y desde luego hay que contar con los profesionales de los datos, con matemáticos, con informáticos, bioinformáticos y personas que están absolutamente formadas de forma específica para ello, ¿no? Y esto implica un cambio también en la política habitual o en el régimen habitual de contratación, por ejemplo, del Sistema Nacional de Salud. Y hay que habilitar la vía reglada, establecida, no ocasional, circunstancial, o que sea un subterfugio para... No, sino que hay que habilitar de forma establecida y normalizada pues la incorporación de todo este tipo de expertos y de experticias, ¿no? Que derivan de múltiples especialidades. Ya no hablamos de lo multidisciplinar, sino también de lo interdisciplinar, para poder incorporarlas de forma normal, rutinaria, habitual, pues a los departamentos de salud de todo el sistema nacional. Esto es muy importante. Sí, yo creo, para añadir solo yo creo que es fundamental distinguir dos aspectos. Uno, lo que son los acuerdos de seguimiento donde necesitas datos y necesitas registros, y aquí tenemos en el caso actual ahora de Valtermed, donde los fármacos que entran dentro de Valtermed necesitan un seguimiento y hay un pago por resultados, pero como decían, esto es fundamental que estos registros los alimenten profesionales específicos desde el punto de vista informático, incluso data manager, porque si no lo que estamos haciendo es sobrecargar
al profesional sanitario, al médico, al personal de enfermería, con un trabajo adicional para el cual normalmente no va a estar todo lo bien capacitado que tendría y que sobre todo el coste de oportunidad es muy alto. Y luego el otro reto, como también señalaba el doctor Rascure, es el aprovechar todos los datos que existen y que estos sean interoperables, y para esto tenemos que invertir en inteligencia artificial, es decir, ya no solamente meter nuevos datos, sino aprovechar toda la información y todos los datos mediante inteligencia artificial, y este es uno de los grandes retos que van a tener los sistemas sanitarios. Los que hagan una transición adecuada de la inteligencia artificial en la gestión del sistema, pues van a tener una ventaja competitiva en el futuro que se va a traducir en unos mejores resultados de salud y en un menor coste. Pues muchas gracias. Es un campo verdaderamente apasionante este de la biotecnología, con mucho recorrido. Se va acercando el fin del encuentro y me gustaría que siguiéramos hablando de futuro. Y entonces quería preguntarle a Julio, ¿cuáles son los siguientes pasos que veis dentro de este proyecto Sequency 21? Bueno, el primer paso no puede ser otro que el de contribuir a la concienciación de que existe no un problema, sino que existe una gran oportunidad para mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud. Hacer que haya una conciencia tanto de los ciudadanos como de los poderes públicos. En segundo lugar, en el terreno operativo, que pueda establecerse claramente que estas técnicas diagnósticas formen parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud. En tercer lugar, que exista una red de centros nacionales de referencia donde se lleven a cabo este tipo de estas pruebas hasta que se esté en una fase posterior en la que la generalización de las mismas sea algo habitual. Después, que los datos brutos, por así decirlo, se conviertan en información inteligente. Esto supone una apuesta por la transformación digital. Es positivo, es interesante que el Ministerio de Sanidad haya establecido una Secretaría General de Transformación Digital. Nos gustaría que entre sus prioridades en ese proceso de transformación que ha de afectar al conjunto del sistema figure también lo que representa y significa el diagnóstico molecular. Y luego también nos parece fundamental que se avance en este tema del brazo de los pacientes, no simplemente teniéndolos informados de las posibilidades, sino haciéndoles partícipes diríamos, de la instauración de este nuevo modelo de medicina. Creo que en este orden de cosas parece muy positivo una proposición o de ley que instaba al Gobierno a que en el plazo máximo de 12 meses se regule la participación de los pacientes en el Sistema Nacional de Salud. En la medida en que los pacientes estén y sus asociaciones estén integrados en la toma de decisiones, yo creo que esto empujará, contribuirá a dar ánimos y también a mover conciencias en favor no del diagnóstico molecular en concreto, sino de ese nuevo horizonte, ese nuevo futuro de la sanidad en España. Pues mucha tarea, mucho reto por delante, Julio, muchas gracias. Doctor, ¿cómo ves por dónde va a caminar el futuro del diagnóstico molecular? ¿Cuáles son tus previsiones? Bueno, mis previsiones parten de algo que señalaba antes, ¿no? Muchas veces también tendemos a inflar, ¿no? En función de las expectativas, ¿no? Y de la esperanza, las cosas, ¿no? Y antes señalaba que efectivamente hoy, un día como hoy, la estrategia del diagnóstico genómico y de la medicina de precisión beneficia a un porcentaje todavía pequeño de pacientes. Esto es la realidad, pero una cosa es las hipótesis de trabajo y otra cosa es la realidad. Indudablemente está llamada a beneficiar a un grupo muchísimo mayor, tal y como se desarrollan ahora mismo pues, las vías de investigación y de desarrollo y de innovación farmacológica en todo el mundo.
en ese marco de medicina de precisión y de búsqueda incesante de biomarcadores, ¿no? Pero claro, para que esto funcione y para que los biomarcadores nos resulten útiles, pues lógicamente también necesitamos también el desarrollo de fármacos eficaces, ¿no? No el mero hecho de tener una mutación determinada o de carecer de ella implica que tengamos, a día de hoy, estoy hablando en el presente, fármacos y medicamentos perfectamente útiles para esas alteraciones moleculares. Esta es la teoría y esto es a lo que vamos, ¿no? Esto es real, a día de hoy, insisto, en un porcentaje de pacientes que seguramente no llega ni al 10%, pero está llamado a ser, lógicamente, la manera de funcionar en el futuro más inmediato, ¿no? Y, por supuesto, en el larguísimo plazo está clarísimo que es así, ¿no? Por tanto, hay que sentar esas bases. Yo creo que la investigación cabalga a un ritmo absolutamente desbocado y frenético. Tenemos que ordenarla especialmente para precisamente confirmar todas nuestras hipótesis luego en la vida real, y eso implica también el desarrollo de cada vez más ensayos clínicos bien fundamentados, bien basados en conocimiento de predicción y de predicción de diagnóstico genómico y molecular, pero para poner a disposición ya del día a día pues fármacos que realmente lleguen luego a demostrar que efectivamente son eficaces. Es decir, los biomarcadores y toda esta estrategia tiene que tener una utilidad clínica contrastada. Esto es muy importante, ¿no? Y por eso yo creo que vamos en esa línea, insisto, muy acelerada de más conocimiento genómico, más conocimiento biológico en función de la definición molecular de la enfermedad y de las resistencias, pero la clave es el desarrollo de fármacos que funcionen y que sean capaces de actuar sobre esas peculiaridades, esas mutaciones que llamamos driver, que son conductoras, que son esenciales, que son fundamentales para el desarrollo del tumor, y que cuando podemos dirigir tratamientos hacia esas peculiaridades, pues efectivamente obtenemos un beneficio claro, ¿no? Ese es el concepto de la predicción, ¿no? Los biomarcadores también pueden ser pronósticos, y tenemos muchos y cada vez más, pero especialmente lo que nos interesa es la predicción para obtener el resultado adecuado con el fármaco adecuado en la enfermedad adecuada que hemos sabido definir con ese diagnóstico molecular, ¿no? Ese es el concepto. Pero, insisto, lejos también de la expectación y de la expectativa, que es mucha, luego hay que demostrar fehacientemente las cosas y el beneficio de las cosas, ¿no? Y yo creo que vamos ahora mismo totalmente dirigidos a esa línea, ¿no? De poder perfilar para traer al día a día cada vez más ese avance y esa mejora de los estándares de tratamiento de los pacientes. Pues muchas gracias, doctor Álvaro. Desde esta visión más económica que tú tienes, ¿por dónde va a ir el futuro? ¿Cada vez avanzaremos a más eficiencia? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que lo que hemos comentado anteriormente, todavía una reducción más espectacular de los costes de estas técnicas, y esto va a suponer una generalización mayor de su uso, pero para que esto sea que tenga los resultados adecuados se necesita planificar, tener una estrategia a nivel nacional, tener un plan de país para poder implementar todo esto y juntar todos los recursos necesarios para poder hacerlo. Yo creo que, evidentemente, sí que van a suponer una herramienta que va a favorecer la eficiencia, pero todavía nos queda camino. Estamos en una situación, por desgracia, un poquito por detrás de otros países de nuestro entorno, y proyectos como este y la sensibilización por parte de los decisores pues son fundamentales para poder recortar esa distancia y ponernos al mismo nivel, o incluso, ¿por qué no?, estar en la vanguardia de esta medicina, que es la medicina del siglo XXI. Pues muchas gracias, Álvaro. Con estas reflexiones finales, con estas aspiraciones y deseos nos quedamos. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias, doctor Lecure. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias también a Begoña, que en el último momento pues no ha podido funcionar toda la conexión, lo que nos hubiera gustado. Muchas gracias también a Roche por colaborar en dar visibilidad a esta cuestión.
Y a todos los que nos estáis siguiendo de forma digital, muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.